Buenas tardes, mi nombre es Julia Isabel Villalobos Vega. Actualmente curso el tercer tetra de la maestría en Psicología Educativa y nos pidieron hacer una exposición acerca del tema que más nos haya llamado la atención. En mi caso fue el tema de desafíos y perspectivas de la formación docente de la materia de procesos cognitivos básicos y complejos. Para remitirnos a este tema, vemos a la autora Marta Souto. Ella nos habla de que como docentes estamos instruidos en presentarnos en un salón de clases con ciertas características. Sin embargo, cuando el docente llega al aula, se enfrenta a dificultades, retos, singularidad de los alumnos, problemas, la burocracia de la institución y que todo esto rompe con lo que se tenía idealizado. Es decir, el maestro enfrenta nuevos retos que pueden ayudar a su práctica o perjudicarla, dependiendo de sus experiencias. Para Marta Souto, el aula no solo es un espacio físico, sino que es un grupo ordenado donde los alumnos y el profesor tejen una trama donde se ven sus relaciones, la forma en la que se presenta la dinámica, cómo son conscientes o inconscientes del poder y cómo éste se regula y se transmite por medio de relaciones. También nos habla de los deseos individuales, de la institución y de cómo todas estas historias personales condicionan el aprendizaje. Al mismo tiempo, nos dice que un docente que solamente va al aula a transmitir conocimiento está ignorando un gran porcentaje de lo que realmente debería abordar. Souto, respecto a la educación, también retoma el concepto de hábitos de Bourdieu. Ella nos explica que nosotros como docentes en nuestra formación académica pasamos muchos años siendo alumnos. Entonces, cuando hay una situación dentro del aula que nos sobrepasa o que no sabemos cómo actuar, recurrimos a nuestras propias experiencias, recordando lo que los docentes de nosotros hacían, es decir, las experiencias que hemos vivido para tratar de dar soluciones a los problemas que se presentan dentro del aula. La autora sigue hablando del tema del hábitus, pero ahora nos hace una invitación a romper con él. Para ello nos dice que necesitamos hacer visible lo invisible, es decir, debemos de observar nuestra propia clase, quizás grabándola, para ver detalladamente todos los aspectos que hay en ella. De esta forma, vamos a poder observar las prácticas que no son naturales, sino que son herencia de lo que nosotros vivimos como alumnos. También nos hace una invitación a ver el espacio grupal como espejo, es decir, compartir con otros colegas este análisis en un ambiente de confianza. Y esto ella lo llama lo inédito viable, es decir, todas las posibilidades de visión que se pueden observar al compartir con los demás nuestra clase y nuestras prácticas. También nos habla de las dimensiones sobre la vida y todas las dinámicas que hay dentro del aula. Aquí nos dice que el docente se asume completamente implicado en lo que pasa y resuena dentro del aula. Es decir, sus miedos, sus fantasías, sus frustraciones, su deseo, todo va a repercutir dentro del salón de clases. El aula también debe de entenderse como un grupo dinámico, que es compartido, que es cambiante. ¿Qué cambia? Pues cambian los líderes, los subgrupos, los roles, la atmósfera afectiva. Por último, nos dice de las normas formales que la cultura de la escuela o de la institución, el uso del tiempo, la burocracia, todo esto condiciona y prescribe la enseñanza misma. Una de las frases que más me resonó durante esta lectura es la siguiente. Dice, la práctica no se observa de forma neutra o aséptica. El docente está atravesado personal, social e institucionalmente por lo que acontece, operando siempre como un actor implicado que resuena emocionalmente. ¿Por qué me gustó esta frase? Porque nos da cuenta de que todo lo que nosotros somos como docentes, todo lo que impartimos, lo que queremos mostrar a nuestros alumnos, todo va a tener resonancia más allá del salón de clases. Souto también nos habla del dispositivo pedagógico para la transformación.
Ella lo define como un arreglo deliberado de tiempo, de espacios, personas, saberes teóricos y técnicos orientados a metas de transformación subjetiva. Y al hablar de dispositivos al servicio de la transformación se tiene una gran cantidad de ellos, entre los cuales destacan dispositivos para el saber, dispositivos para una formación cultural amplia, para el acompañamiento de docentes en sus prácticas, dispositivos para el análisis de las mismas prácticas con metodologías específicas, dispositivos de escritura y de expresión oral, dispositivos para trabajar las relaciones con otros docentes, para la reflexión y la toma de conciencia acerca de los problemas propios de la profesión docente, dispositivos para trabajar clínicamente sobre el mismo docente, sus sufrimientos, sus placeres, su identidad. Todos estos dispositivos nos ayudan en nuestra vida diaria como docentes para poder aplicárselos dentro del aula de acuerdo a las necesidades y a lo que nosotros creamos pertinente enseñar o mostrar a nuestros alumnos. Marta Souto también nos invita a tener una práctica reflexiva. Ella decía que no solamente con una reunión o una conferencia se va a poder cambiar sobre la práctica docente. Ella nos decía que la práctica reflexiva debe tener una práctica real con una inmersión en el aula y una vivencia en la incertidumbre, en el conflicto. Después, hacer un registro con una recolección de datos, de campo, grabaciones, relatos, todo lo que nosotros creamos pertinente que nos puede ayudar para reflexionar sobre nuestra práctica. Debemos de hacer un análisis colectivo, es decir, vamos a compartir y a tomar en cuenta las opiniones de los demás sobre nuestra propia teoría y lo que emocionalmente afecta o ayuda en ella. Y por último, tenemos una transformación, es decir, vamos a replantear nuestras ideas, vamos a ver qué hacer consciente lo que antes hacíamos de forma inconsciente. Sobre la práctica reflexiva, Marta Souto nos da 3 grandes ejes pedagógicos que nos pueden ayudar para plantearnos sobre ella. La primera es el pasaje de hacer el oficio a pensar en el oficio. La segunda es la reflexión clínica, mirar lo que duele y lo que se oculta. Y la tercera es el dispositivo de análisis, cómo se hace. En la primera, el pasaje de hacer el oficio a pensar en el oficio nos dice que nosotros no tenemos recetas, no estamos en una oficina. Para reflexionar sobre la práctica debemos investigar sobre ella y reflexionar en lo que estamos observando. En la reflexión clínica, mirar lo que duele y lo que se oculta nos invita a observarnos y a reflexionar sobre lo emocional, tanto para nosotros como maestros como para la institución. También nos dice que todo lo emocional va a afectarnos a nosotros y por consiguiente a nuestros estudiantes y nos invita a aceptar que no podemos tener el control absoluto del aula. Y el último eje es el dispositivo del análisis, cómo se hace. Y aquí nos da una serie de pasos que podemos seguir para reflexionar sobre nuestra práctica haciendo un dispositivo propio. ¿Cuáles son los pasos? Es muy claro. La práctica y su registro, el distanciamiento, el análisis grupal y la construcción. En pocas palabras, esto nos quiere decir registrar la práctica, tomar distancia, dejarnos de ver como el protagonista y realmente observar lo que estamos haciendo, después compartir con un grupo de pares en confianza para ver lo que funciona y lo que no funciona y al final construir nuevas alternativas. Ya después de analizar profundamente lo que sucede dentro del aula, podemos tener un cambio real en lo que está sucediendo en ella. Como conclusión, la lectura de Marta Souto nos invita a romper con el siempre se hizo así, a vernos como docentes que investigamos sobre nuestra propia práctica y no solo como ejecutor de una receta, de una experiencia o de algo heredado.
sino que nosotros conscientemente busquemos un cambio. Y ese cambio va a nacer no de una imposición, sino de una comprensión profunda de lo que sucede dentro del aula. Finalmente, dejo la referencia en la que se basó toda esta presentación, que es Desafíos y Perspectivas de la Formación Docente del año 2003 en la revista Nordeste, Investigación y Ensayos, y la autora es Marta Soto.